Que seamos diligentes en buscar de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante vamos a estar leyendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Cuando lo tenga ahí lo vamos a leer con toda reverencia en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a Dios. Entonces, somos, hermanos, llamados a hacer el bien. Amén. No importa la circunstancia, no importa a quién, nosotros somos llamados a hacer el bien. Dice que todos, finalmente, ya el apóstol estaba terminando la carta, ¿verdad? Y entre todas las cosas que él decía, finalmente, dice él, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. Mire cómo dice, amigables. ¿Cuántos somos amigables, hermano? ¿O somos del que, si no me saluda, no le saludo? Si no me habla, no le hablo. Si no me visita, no le visito. ¿Amén? No, así no diga usted. Entonces, dice, ¿cómo? Amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora, pasa lo otro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Entonces mire qué importante esto, dice sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición, sabiendo que Dios nos llamó para qué, para ser herederos, para compartir con nosotros la bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecir. Aunque nos maldigan, no debemos maldecir nosotros. Aunque nos hagan mal, no debemos nosotros devolver mal. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para que heredásemos bendición. Porque somos llamados para participar de la herencia de Dios. Pero el que no hace estas cosas no va a participar de la herencia de Dios. El que no entiende y no se esfuerza en esto, no va a participar de la herencia de Dios. Porque esto es, hermanos, lo que a nosotros verdaderamente nos define o los demás van a ver que realmente somos hijos de Dios. Porque muchas veces, claro, es muy importante y tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que reflejar nosotros, reflejarnos como hijos de Dios, a nuestra forma de hablar, ¿verdad? Como hijos de Dios, nuestra vestimenta como hijos de Dios, pero más allá también, todas estas cosas realmente es lo que hace la diferencia entre el resto. La persona común y corriente, ¿qué es lo que hace?
¿Qué es lo que hacen los gentiles? Dijo Jesús. Ellos aman a los que les aman. Pero vosotros tenéis que hacer más que eso. Amén. Nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que hacer más de eso. ¿Qué es lo que hace la gente común? Bueno, si me haces mal, te devuelvo un mal. Como me trates, yo te trato. ¿Y sabe usted que eso es un pensamiento satánico? Tratar a la persona como ella me trate a mí. Eso yo lo descubrí hace unos años. En uno, yo no le voy a decir a dónde para acá, pero bueno, si alguien está bien preparado y lo quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Yo tenía curiosidad de conocer los mandamientos satánicos. Y entonces, para no ahondar mucho en eso, ese es uno de los mandamientos satánicos. No recuerdo qué número es, pero es uno de los mandamientos satánicos. Trata a los demás como te traten. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Porque es contrario a lo que Dios nos manda. Es contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Yo le voy a decir, si me trata mal, entonces le voy a tratar mal. Dice otro de los mandamientos, esos satánicos, dice, el que te trate bien, pues trátalo bien. Si tratándote bien te hacen algún daño, pues habla con él. Si no recapacita, destrúyelo. Esos son pensamientos satánicos. Entonces mucho cuidado con eso. Porque dice que nosotros no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Porque decíamos que eso es lo que la gente común hace. Porque no conocen de Cristo. Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Pero nosotros sabiéndola, más sin embargo, hay a veces que nosotros sabiéndola, no la hacemos. A veces porque no sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Para que nosotros participemos de la herencia divina, gloriosa, hermosa de Dios, nosotros debemos esforzarnos en esto. Sigue diciendo el versículo 10. Mire qué bonito, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos queremos ver días buenos, hermano? Mire cómo dice entonces, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hermano, ¿cuántas veces nos va mal porque no podemos refrenar nuestra lengua de mal? Amén. Y nuestros labios no hablen engaño. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha ido mal porque no podemos refrenar nuestra lengua del mal? Y a veces somos buenos, hermano, para meternos en problemas en el supuesto afán de que estamos hablando la verdad. No es que yo soy claro y pelado. No se trata de eso. Hermanos, si dejarse llevar, dejarse llevar por el impulso de querer decir algo, de querer defendernos, de querer justificarnos, a veces es muy, muy fácil. Amén. No sé usted, pero yo he experimentado las dos cosas y a veces es más difícil quedarse callado. Amén. Hermanos, cuando nos están acusando, cuando nos están diciendo algo, cuando nos están amenazando, lo primero que nosotros queremos es defendernos. Lo primero que nosotros queremos es, y si tenemos más, peor aún, ¿cómo dejar callada a aquella persona? Pero mire cómo dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. O sea, nosotros tenemos que saber discernir y pensar que si lo que vamos a decir es para destruir, tenemos que refrenar nuestra lengua. Que si lo que vamos a decir es para dañar, para ofender, para minimizar, para humillar al hermano, a otra persona, hermanos, lo mejor es callar. Aunque tengamos la razón, lo mejor es callar. Hermanos, es que
nosotros pensamos así. Tengo que hablar la verdad, no puedo callar. Usted ya no es profeta del Antiguo Testamento, hermano. Si usted se cree profeta del Antiguo Testamento, váyase a vivir al desierto. Amén. Así vivían los profetas de la antigüedad, hermano. Que Dios los había llamado para eso, para anunciar el juicio. Ahora, ¿cómo nosotros hablamos la verdad entonces? Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo? Misericordia y verdad. Con el objetivo de edificar. Mire, yo sé que vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Jesús anuncia y la iglesia anuncia sobre la venida de Cristo, sobre que viene el día del juicio, y Dios lo hace para prevenirnos, para prevenir a la humanidad de ser castigados, de que vayan a la condenación eterna. Recordemos que estas son las buenas nuevas de salvación. Entonces Jesús predica, la iglesia predica, para que todos seamos preservados para vida y que ninguno vaya a la condenación. Pero ¿qué sucede? Vivimos tiempos donde usted le menciona a alguien el infierno, va a decir que le está juzgando. Si usted le dice, no te vayas por ahí, dice que le está juzgando. Usted le dice, ese no es el camino. Mira, hay muchos caminos a que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es camino de muerte. Me está juzgando. Me está deseando mal. Muchas personas van a pensar así. Pero, ¿qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Si realmente nosotros estamos hablando con la intención de edificar, de enseñar, de querer salvar a la persona, entonces usted salva su responsabilidad. Porque el problema es cuando con la lengua hacemos daño. Cuando con la lengua nosotros hacemos un mal. Por eso dice allá en el libro de Santiago que este pequeño miembro, dice que las naves, los grandes barcos se pueden domar por un pequeño timón. Pero este pequeño miembro, hay uno que lo tienen bien largo y bien grande, ¿no? Pero por lo general, pero comparado al resto del cuerpo es un pequeño miembro que no cualquiera lo puede domar. Y cuando hablamos de lengua, claro, va incluido los chismes, pero también cómo lo usamos. Es el miembro que nosotros más usamos para lo malo, para el mal, la lengua. Y entonces dice que el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal. Entonces le decía, ¿cuántas veces nos metemos a problemas nosotros por la lengua? ¿Cuántas veces nos hemos metido a problemas porque no aprendemos primero a escuchar? Dice la Escritura que seamos prestos para oír y tardos para hablar. Porque le decía, nos gana, nos puede el dejarnos llevar por el impulso. A mí no me va a humillar, a mí no me va a dejar callado, no me va a dejar callada. Y dejarnos llevar es fácil. Y soltar la lengua es fácil. Amén, hermano, ¿vamos entendiendo? Y sigue diciendo, apártese del mal, el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. Mire, los ojos del Señor sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos, mire, que hacen el mal. Mejor voltear para otro lado el Señor. Así como cuando el niño se portó bien y está ahí brincándonos y... No, deja molestar. ¿Qué hacemos? Ponemos el rostro contra él. En un sentido figurado, ¿verdad? Entonces dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
aunque hayan cosas que digamos nosotros que la estamos haciendo para el Señor, pero si lo que está saliendo es mal, recordemos que dice la Escritura que una fuente no puede dar dos tipos de agua, una sola fuente, o da agua dulce o da agua salada, no puede dar dos. De allá del cerro no va a beber una, por un lado va a salir agua salada y el agua dulce, no, va a salir agua ¿qué? Dulce. Amén. No puede dar, entonces no se puede. No se concibe esto en el Señor, de que Él o su rostro va a estar contra aquellos que hacen, va a estar a favor de aquellos que hacen el mal. No, dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro Él está contra aquellos que hacen el mal. Sigue diciendo el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mire qué bonito. Entonces somos llamados para hacer el bien. Somos llamados para no pagar mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para heredar bendición. Y entonces, el hacer el bien, ¿verdad? No siempre es correspondido. El bendecir en lugar de maldecir no es fácil. Y a veces hay temores de que se puedan aprovechar de nosotros, de que nos vean por tontos, que, bueno, usted ya sabe. Pero miremos lo que dice aquí, el 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, si dice la Escritura allá en Romanos 8 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero para que Dios sea por nosotros, o sea, para que Dios vaya frente de nosotros a pelear por nosotros, nosotros debemos hacer el bien. Nosotros siempre debemos hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien. Amén. De bendecir aunque nos maldigan. Entonces dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, sí, hasta de cuando las personas nos acusan, nos señalan, nos critican, piensan ellos que a veces que nos están haciendo algún mal. Hermanos, si Dios es quien puede volver todo aquello en un bien. Sí, nosotros permanecemos haciendo el bien. Sí, nosotros permanecemos haciendo lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es aquel? Eso es lo que tenemos que nosotros pensar y acordarnos. No, la palabra dice que ¿quién es aquel que podrá hacernos daño si vosotros seguís el bien? Mire, nosotros hablan de nosotros y entonces nosotros pensamos que nos están haciendo mal. No, dice ahí, ¿quién podrá? ¿Cómo dice? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, mismo, anda hablando de mí. Entonces nosotros decimos, me está haciendo daño. Dijo una mentira de mí, me está haciendo daño. No, ¿sabe cuándo nos hace daño? Cuando nosotros le damos lugar en el corazón. ¿Sabe cuándo nos hace daño? Cuando nosotros no hemos entendido aún que nada nos puede hacer daño si nosotros seguimos el bien. Como le digo, aunque parezca, aunque el rumor, aunque sea mentira, pero eso ya se propagó por toda la familia, por toda la iglesia, por todo el barrio, pero usted no sabe. Usted no sabe Dios en qué puede convertir aquello. Usted no sabe cómo Dios, hermano, si usted ve cuántos siervos de Dios, hermanos a los cuales, por mencionarle uno a José, imagínese que José, la esposa de Potifar lo acusa que quería violarla. ¿Y qué pasó? Y fue
2 años a la cárcel. Pero ¿qué hacía José? Se fue a llorar, se fue a quejarse, se fue a lamentarse, se fue a hacerse la víctima de Dios, porque hay unos que así se hacen, ¿verdad? Las víctimas. Se resienten con Dios. No, si yo te servía, si yo te buscaba, ¿y qué me gané? ¿Y qué me gané yo? Que hablaran, que me juzgaran, que me criticaran. Hermano, José seguía siendo obediente. José seguía siendo ejemplo. ¿Y qué era José en la cárcel? ¿Estaba ya en la celda de castigo por rebelde? Estaba en el, ¿cómo es que le dicen, hermano, en las películas? En el agujero, que es una habitación toda oscura, sin luz y todo. ¿A dónde estaba José? ¿Ah? Dice que era el que cuidaba a todos los presos. Oiga bien, porque era un hombre irreprensible, porque era un hombre que seguía el bien. Y estando de esa condición, Dios lo manda a sacar de aquel lugar. ¿Y qué pasó? Para no hacer tan larga la historia, ¿verdad? Pasó a ser el segundo en autoridad en Egipto. Solo estaba Faraón encima, ¿verdad? Como autoridad superior en Egipto, y luego estaba José. Ni siquiera aún era un egipcio, era un hebreo el que estaba ahí. Entonces, Dios convirtió en bien todo aquello. Sus hermanos lo vendieron. Bueno, primero lo metieron a una cisterna, a un pozo. Luego lo vendieron como esclavo, como lo de mínimo valor. Lo vendieron como esclavo. Estuvo preso, le decía. Fue perseguido. ¿Qué pasó? Dios convirtió todo aquello. Luego ya para terminar, cuando llegan los hermanos de José y ellos preocupados, ni hallaban cómo pedirle perdón por lo que habían hecho, que lo habían vendido. Y José les dijo, no se preocupen, ahora yo entiendo que todo esto fue necesario para el propósito de Dios en mi vida. Pero era alguien que siempre seguía el bien. Y entonces dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tercera de Juan 1:11. ¿Usted sabe cuál es el más rápido de los apóstoles? Es Juan, porque tiene esta tercera, ¿no? Tercera de Juan 1:11. Los otros lo tienen hasta segunda. Amén. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Mire cómo dice? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bueno, pero quedémonos ahí. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Quién es de Dios? Hermano, ¿quién es de Dios? El que hace lo bueno. El que no paga maldición por maldición. El que no paga mal por mal. El que no devuelve maldición por maldición. El que no se cansa de hacer el bien. Este es el que es de Dios. Y por ese Dios está a favor de él. Y por ese Dios va a pelear. Y por ese Dios, hermano, le va a levantar. El salmista decía que él declamaba y decía, ¿verdad? Que levantaba su frente aún en presencia de sus enemigos, aún en presencia de sus perseguidores, aún en presencia de sus acusadores. Hermanos, porque sucede que a veces andamos cabizbajos por
porque sufrimos persecuciones a veces, de la familia, hermanos, de los cercanos, a veces de la misma iglesia, de otras iglesias, de los vecinos, de no sé quién. Y eso nos pone cabizbajo, pero llega el momento donde Dios, hermanos, levanta nuestra cabeza, levanta nuestra frente, pero es al que hace lo bueno, es al que es verdaderamente de Dios. Salmo 38, 20. Mire el sentir del que es verdaderamente de Dios. Salmo 38, 20. Amén. Amén, hermanos. Los que pagan mal por bien me son contrarios. Por seguir yo lo bueno. Mire. Pero más bien a veces nosotros buscamos refugio en el malo. Nosotros debemos seguir lo bueno. Nosotros no buscamos refugio, buscamos amistad del malo, del que más bien. Mire, y este no es solamente que devuelve mal por mal, este paga mal por bien. Este recibe bien y más bien hace males. Y eso pasa mucho, hermano. Aún en la iglesia. Me son contrarios. O sea, no son amigos míos. No congeniamos en nada. Eso trata de decir el salmista. No tenemos que congeniar en nada. ¿Por qué? Por seguir yo lo bueno. Porque nosotros debemos seguir lo bueno, no lo malo. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, nada lo podrá dañar. Nada la podrá dañar. Aunque estén diciendo lo que estén diciendo, aunque estén intentando hacerle. Fíjense que hay cristianos, hermanos, que ya van al doctor y el doctor le dice que no le halló nada a usted. Pastor, viera que yo tengo una vecina bien mala. Y hasta me han dicho que es bruja, ¿no? Hasta me han dicho que usa sus cosas. Hermanos, ¿qué es eso? O sea, tan mal estamos que no nos sentimos protegidos por Dios. Nuestra conciencia, vamos a hablar un poco de la conciencia. Hermano, no tenemos una buena conciencia delante del Señor, que nos sentimos amenazados, hermanos. Claro, tampoco no nos vamos a sentir pavorreales, pero no tendríamos nosotros, hermanos, por qué sentirnos amenazados. Amén. Si sabemos que estamos haciendo el bien, si sabemos que estamos buscando de Dios, si sabemos que estamos esforzándonos en Dios. Hermano, mire, no importa cuánto tiempo usted tenga, pero si usted se está esforzando en hacer el bien, hermano, Dios va a estar con usted. Mire, es más probable que el rostro del Señor esté en contra de un viejo que no quiera hacer el bien, que un nuevo que se esté esforzando a hacer el bien. Sí. Bueno, por eso Jesús decía, y él nos encomendaba a nosotros, los viejos. ¿A quién nos encomendaba? A los niños, a los recién nacidos. Cuidadito, me son piedra de tropiezo. Amén. Porque ¿qué les va a pasar? Mejor átense una piedra de molino al cuello y arrójense al fondo del mar. Amén. Entonces, nada. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
los que hagan el bien, los que estén buscando el bien, los que estén esforzándose en el bien, los que realmente han entendido esto, viven para hacer el bien, hermano, Dios va a estar para ellos. Les digo, aunque pasen, porque mire, ¿qué pasa? Cuando estamos ya viejos, estamos madurando, decimos. Mañosos es que nos volvemos, hermano. Haraganes. Amén. Poquitos amén, ¿verdad? Pero es cierto. Es que el Evangelio ahora yo lo tomo con mayor madurez. Los hermanos mañosos, haraganes, nos envanecemos. Entonces le decían, no, tampoco como pavos reales, no envaneciéndonos como pavos reales, pero sí confiando, hermano, que si estamos haciendo el bien, que Dios está por nosotros. Sigue diciendo el 14, de Primera de Pedro capítulo 3. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, mire cómo dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No es pecado que se defienda, es si lo hace con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, o sea, por estar poniendo en práctica la palabra de Dios, por estar buscando hacer el bien, bienaventurados sois. No es salado, no es torcido. No es que todo el mundo es desagradecido, no, es bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque la gente, hermanos, con lo que hace o dice, muchas veces nos pone a temblar. Con lo que amenaza, hermanos, nos ponen a temblar y dicen, no os amedrentéis por ellos, por temor, dice, de ellos, ni os conturbéis. Ni hayamos que hacer, hermano. Nos conturbamos, sino que, dice el 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Usted siga alabando al Señor, usted siga glorificando al Señor. Usted no tiene por qué desequilibrarse, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Usted siga alabando, glorificando al Señor, usted siga gozándose. Usted siga orando, usted siga buscando de su palabra, usted siga haciendo el bien. Amén. Gloria a Jesús. Y luego lo otro, y estar preparados, porque ¿sabe qué? Va a venir el momento, va a llegar el momento donde usted se va a poder defender. Pero dice, entonces está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no solamente con un diálogo, sino preparado conforme a la palabra del Señor. Si estamos santificando, hermanos, al Señor en nuestros corazones en medio de que estuviéramos padeciendo por causa de la justicia, si tenemos comunión con su Espíritu Santo, hermano, Jesús le decía a sus discípulos que llegaría el momento donde serían entregados a aquellos que los iban a perseguir. Y Jesús les decía, pero no penséis que vas a contestar en aquel momento, porque el Espíritu en ese momento les va a dar palabra cómo habréis de contestar. Entonces lo mismo es aquí, hermano. Preparados ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Yo le he contado, ¿verdad? Aquel que le decía yo que me agarraron, hermanos, unos de un negocio y me decían que ellos habían tenido un negocio. Y yo platicaba de eso, ¿por qué en los egoísmos, por qué en los negocios y otro tiene el mismo negocio, por qué hay egoísmos? Porque yo he visto a uno, hermanos, que tenía 3 botes de pintura y uno que supuestamente era amigo le llegó a decirle que le auxiliara, no se le llegó a pedirle, fue a decir que se lo vendiera y le dijo, no tengo. Entonces yo estaba con la curiosidad y le pregunté, ¿por qué? Le dije yo. Javi me dijo, o sea, ¿cómo usted le va a estar apoyando, auxiliando a su misma competencia? Usted no puede hacer eso. No, pero fíjese que yo pienso, y bueno, se supone que eran cristianos. Pero yo pienso y así, mire Javi, me dijo, usted no se meta a esos rollos, es que usted se mete a esos rollos. No sé usted por qué se aferra a eso, me dijo. Y hermanos se regaron, ya cuando terminaron, hermanos se regaron. Volvieron a ver, no sé usted por qué se aferra a eso. Bueno, le dije yo, porque yo me considero cristiano y yo me aferro a la palabra de Dios. Hermanos solo se voltearon a ver entre los dos, después voltearon a ver serios y no volvieron a decir nada. Y entonces dice que está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque sí debemos. Mire, ¿qué es lo que pasa con muchos, nosotros de los cristianos, por qué nos tildan de religiosos? Porque nosotros nos aferramos a cosas, pero sin conocerlas bíblicamente. Amén. Por ejemplo, las hermanas deberían estar bien preparadas cuando les pregunten por qué usan ese trapo en la cabeza a usted. Es que el pastor una vez oró ahí por la hermana y entonces ella se puso ahí toda. No, esa no es la respuesta bíblica. Ese no es el fundamento bíblico. Por poner un ejemplo. Amén. A los varones, porque usted se viste así. No, es que así se viste el pastor, así nos enseñó él. Eso no es el fundamento bíblico. Amén. Entonces por eso ahí, hermanos, nos tildan solamente como religiosos, porque no estamos preparados para presentar buena defensa. No estamos preparados para contestar bíblicamente a todo aquel que demanda razón de nuestra conducta en Cristo. O sea, ¿por qué actúas así vos? ¿Por qué sos así? Y no sabemos cómo defenderlo. No tenemos un estudio bíblico que realmente nos haga entender, o a veces entendemos, pero con lo cual nosotros podemos presentar ese fundamento. Yo hago esto porque la palabra me dice esto y aquello. Me dice esto y lo otro. Amén. Mire, yo me he topado, hermano, con un montón de pastores peliones. Es que el siervo de Dios tiene que hablar con autoridad. Solo porque uno no grita, hermano. Y entonces empiezo a hablarle yo de la mansedumbre, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo que fuéramos mansos y humildes de corazón como Él. Entonces ahí ya se empieza a bajar un poquito la cosa. Amén. Es que, mire, ese es un perverso, ese es un impío. Usted tiene que hablarle con autoridad. La Biblia me dice que aún a los que se oponen, que los corrija con mansedumbre por si acaso Dios les concede que se arrepientan.
Es Biblia, hermanos. Y debemos estar preparados para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y de esa conducta que nosotros mantenemos en Cristo. ¿Por qué actúas así? Porque la Biblia así me lo dice. ¿Por qué hablas así? Porque la Biblia así me lo dice. O Dios así me lo dice a través de su palabra. Así me lo enseña. Hermanos, si nosotros preparáramos, yo creo que nos lleváramos unas 3 semanas de un montón de cosas que hacemos que no están en la Biblia. De un montón de cosas que decimos, que actuamos, que no están en la Biblia. Y algunas no es que solamente no están en la Biblia, que también son contrarias a lo que la Biblia establece. Porque una cosa es que no esté, y otra cosa es ser contrario a lo que la palabra establece. Amén. ¿Entendemos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Y entonces estábamos diciendo que santificar al Señor ahí en el 15, a Dios el Señor nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora dice el 16, teniendo buena conciencia. Mire, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, mire, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran, o sea, nosotros siempre, ¿cómo vamos a mantener nosotros una buena conciencia delante del Señor? Haciendo siempre el bien, haciendo siempre lo bueno. Amén. Porque, hermanos, los incrédulos, la gente común es así. Hermano, de ahí el más bien tranquilo. La pasada lo mire arrecho, ¿no? Entonces, ve por qué es necesario siempre hacer el bien para mantener una buena conciencia. Porque, hermano, claro, nosotros no, hermano, es que miren, no, alguien podrá decir, hermano, pero nosotros no estamos para agradar a la gente. Sí, es cierto, pero el problema es que nosotros lo hemos convertido en una excusa. Nosotros lo hemos convertido en una excusa para obviar nuestra responsabilidad, hermanos, de buscar y de esforzarnos siempre en hacer el bien, de preocuparnos por mantener un buen testimonio. Y entonces esa no es la forma correcta. O sea, cuando ya realmente no pudimos y alguien habló, pues podemos decir, pues al final no se va a quedar bien con toda la gente. Pero no deliberadamente. No para nosotros hacernos, hermanos, los desentendidos en este asunto. Porque nosotros, nosotros siempre estamos apelando a la responsabilidad del hermano que tiene para conmigo. Pero es que Dios no le habla al hermano, primeramente. ¿A quién le habla? A mí. No le habla primeramente a mi hermano, me habla a mí. Amén. A mí primera, sí, el hermano tiene que ser respetuoso conmigo. El hermano tiene que ser amoroso conmigo. El hermano tiene que ser paciente conmigo. Es cierto. Pero yo debo ser primero respetuoso. Yo debo ser primero amoroso. Yo debo ser primero amigable. A mí primero me habla la palabra. Y en una disensión lo primero que hay es que él me habló así, que no sé qué. No, ¿y usted cómo le habló? Es que él me dijo, ¿y usted qué le dijo? Primero nosotros. Acuérdese que es de aquí para afuera, no al contrario.
Ninguno que piense así, hermanos, está haciendo bien. Ninguno que piense así está obrando bien delante del Señor. Porque primero somos nosotros. La palabra primeramente nos habla a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, recordemos que por eso mismo, también para los de afuera. Sí, hay unos que por mucho que haga siempre van a hablar de usted. Hay unos que siempre le van a buscar defectos, pero usted no tiene nada que ver con eso. Ahora, o usted deja de trabajar porque tiene un compañero de trabajo que lo critica. Usted deja de ir a trabajar porque hay un compañero que a todos le invita fresco menos a usted. ¿Verdad que no? ¿Y por qué para el Señor somos así? ¿Por qué para el Señor somos así de que si es que el mundano es así, es que el mundano es allá, y es que entonces ¿para qué? ¿De qué sirve? En vano me esfuerzo. Delante de Dios tenemos esa responsabilidad de dar buen testimonio, de no ser piedra de tropiezo. Hermano, pero al final ¿qué se va a salvar? ¿Se va a salvar? Amén, es cierto, pero eso no obvia su responsabilidad. Amén. Eso trae, por eso es que el que quiera ver días buenos, hermano, haga el bien. Imagínense que aquí vino alguien. Usted tenía su Biblia, usted vino temprano, usted tenía su Biblia puesta ahí, y el que vino por primera vez le quitó la Biblia y se la pasó para el otro lado, y usted, disculpe, fíjese que esa silla es mía, que yo ahí me siento siempre, y yo ahí ya tenía la Biblia, yo por eso vengo temprano para sentarme donde yo quiera. Mano, y se fue resentido, se fue enojado. Allá se fue a convertir porque ya el Señor lo había llamado. Pues, mire, hermano, siempre se salvó. Sí, pero lo corrió de esta iglesia. Pero lo corrió de esta iglesia. ¿Sabe qué? Aquí lo tuviéramos. Allá no sabemos qué le van a enseñar, qué le van a decir. Entonces, ¿ve por qué? ¿Ve los beneficios de portarse bien? Si usted es rebelde con su jefe y su jefe lo corre pero Dios lo ama y Dios le da otro trabajo en 8 días, excelente, pero usted ya quedó mal con su jefe. Y dice que es cristiano y es rebelde. Y es malcriado. Amén. ¿Me entiende? Porque los beneficios de hacer siempre el bien, de mantener siempre una buena conciencia delante del Señor, para lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, nuestro sentir debería ser: voy a avergonzar a este que me anda calumniando, voy a avergonzar a este que anda diciendo cosas que no son de mí. ¿Pero cómo? Con una buena conciencia delante del Señor, haciendo siempre el bien. Y va a llegar el día, después de tanto que habló, tanto que lo humilló, tanto que lo vio como lo quiso ver, que no le pagó o que no le pagó completo, va a llegar el día donde va a decir: puede orar por mí. Me invita a su iglesia. ¡Qué hermano! Para ir a la iglesia y ser como eso, mejor no voy. Eso es lo más común, ¿verdad? Amén, hermanos. Y así hizo largo este mensaje, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Sigue diciendo el 17 de Primera de Pedro, capítulo 3. Amén. Porque mejor es, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Ojo, mire, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer haciendo el bien, si el Señor así lo quiere, que haciendo el mal. Porque como cristianos, aunque hagamos el bien, a veces vamos a padecer.
bueno, perdón, si hacemos mal, obviamente vamos a padecer. ¿Qué? Las consecuencias de nuestra mala conducta. Amén. Y si haciendo el bien, sí, la voluntad de Dios así lo quiere. Porque no es que siempre por hacer el bien vamos a padecer. Porque sería contradecir la Escritura si Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y las bendiciones persiguen a los que obedecen a Dios. Eso está escrito en la Biblia. Claro, a veces por hacer el bien, a veces se padece. Entonces por eso dice, sí, la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios quiere, vamos a padecer por aquello. Porque a veces a veces pasa es de que viene el recién convertido y le decimos, ya va a ver cuando empieza a sufrir, ya va a ver. Es que si Dios quiere. Y al final lo que la obediencia, decíamos, deja es bendición. Ya va a ver cuando quede sin pisto, solo porque yo quedé sin pisto cuando busqué al Señor. Pero si para el pisto no es problema para usted no va a pasar eso. Dios va a tratar con cada uno según lo que tenga que tratar. Ya va a ver que se va a quedar sin esposas, así me pasó a mí. De seguro, porque usted tenía a su esposa demasiado en alto y el Señor por eso la quitó. Amén. Entonces, ojo en esto. Claro, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Sí, hay un condicional ahí. ¿Y de qué depende eso? Si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, si usted de repente es buen cristiano y entrando buen cristiano al trabajo y su jefe lo pone en alto, gloria a Dios. Si le toca sufrir como José, gloria a Dios también, pero es según Dios como quiera tratar con cada uno. Pero la cosa es que si nos toca padecer, es mejor que lo hagamos haciendo el bien que haciendo el mal. Porque como cristianos, a veces estamos en unas situaciones que no es por hacer el bien, que no es porque hemos buscado el bien, que no es porque hemos buscado la obediencia de la palabra, es por una mala conducta. Es por lo que mencionábamos anteriormente, que no sabemos refrenar nuestra lengua, que es por malas decisiones, que es porque estamos renuentes al llamado de Dios. Hay muchas razones por las que podemos estar pasando malos momentos. Hay muchas consecuencias de que no hemos sabido administrar la gracia de Dios a veces. Pero sí, es por hacer el bien. Por eso, mire, la buena conciencia. Entonces, si usted está haciendo el bien, usted tiene que saber que como hijo de Dios, por hacer el bien también puede padecer. No le vaya a pasar como yo le contaba la vez pasada, que cuando me robaron la moto, ¿por qué? Porque a mí me habían dicho, al principio de mi caminar cristiana, a mí me habían dicho que si yo estaba lleno de la unción, mi moto no me la iban a robar, nunca me iban a asaltar en la calle, que a mí yo era intocable. Y yo me lo había creído, hermano. El problema es que un sábado me roban la moto. Ay, papita, no paré de llorar toda la noche y amanecí chillando todavía. No por la moto, porque yo pensé que ¿qué estoy haciendo malo?, le decía el Señor. ¿En qué me equivoqué, Señor?, le decía yo. ¿Qué tan malo será lo que estoy haciendo para que me hayan robado la moto? Porque así pensamos, no, por hacer el bien, a veces vienen situaciones también. Entonces, ¿pero qué nos debe a nosotros
dar entonces la tranquilidad, el que nosotros podamos seguir santificando a Dios en nuestros corazones. No, yo estoy haciendo el bien. Yo estoy haciendo el bien, me estoy esforzando en el bien, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿quién es aquel, como leíamos ahí en el 13, quién es aquel que me podrá hacer daño si yo estoy siguiendo el bien? Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Hermano, esa moto que me robaron, ya tenía yo 2 años de estar viajando a Monjará. Hermano, mira un dolor aquí. Uf. Ya cuando iba llegando a Monjará, yo cuando tenía regreso y venía, hermano, era un dolor en la espalda, hermano. Y mire, ya cuando después el Señor me dio la otra, parecía que iba en avión, hermano. Así más deportiva, uno ya más inclinadito, el asiento más anchito, hermano. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí. Ya, hermanos, hay unas llantotas así, mire, ve que como un avión, hermano. Y es que esas delgaditas uno, cualquier aire, uno ya lo mece ahí en esa moto para que llantas anchas, hermano, una firmeza ahí en aquella carretera. Hermano, ¿por qué? ¿Quién es aquel que os podrá hacer el daño si vosotros seguís el bien? Y si Dios es por nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Y esforcémonos a hacer siempre el bien. No es fácil a veces. No es fácil. A veces los corazones se resienten. A veces la mente, ¿verdad?, se pone ahí un poco renuente. Pero hay que vencer contra eso. Y hay que buscar hacer el bien. ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos llamados para heredar bendición. Hemos sido llamados para heredar el reino de los cielos. Y este es para los que hagan el bien. Esto es para los que somos bienaventurados cuando somos perseguidos o sufrimos muchas veces por causa de la justicia. Esto, hermanos. Esto. Hermanos, hoy sí ya con esto nos vamos, primera de Pedro 4:18. Y 19. Amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mire nuevamente, la hago énfasis ahí, según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y siga haciendo el bien. Pero mire cómo dice antes de, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es que de que nosotros hagamos el bien y nos devuelvan mal, hermano, es esa manera de una garantía. Mire, si usted está en la iglesia y nunca le pasa nada, preocúpese. Preocúpese. Pero sucede algo inesperado, no sabía, no pensó, nunca imaginó, pero luego Dios le ayuda a superarlo y va escalando. De repente sucede algo, pero Dios le ayuda, Dios está con usted y vuelve a escalar. Pero el que solo va para arriba, que se preocupe, porque con dificultad se salva el justo. De modo, dice el 19, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué decíamos allá? Pues, santificad al Señor en vuestros corazones. Esto es, encomienden sus almas al fiel Creador. Señor, yo te alabo, te bendigo. Yo ya no sé qué hacer, pero me encomiendo a ti.
comiendo mi alma a ti, y haga el bien, y siga haciendo el bien. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche.